Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Gaby y hoy les estaré hablando de una serie en Netflix llamada All of Us Are Dead, que en español sería Todos Estamos Muertos. Y esta historia viene del sur de Corea y fue escrita e ilustrada por Jun Doo-jeon y tiempo después fue adaptada a una serie. Aquí haciendo un paréntesis, me disculpo por si no pronuncio los nombres correctamente. La ilustración de esta historia la pueden encontrar en la aplicación de Webtoon. A mi entender está completa, se los dejo saber por si no lo sabían, ya que pronto va a salir una segunda temporada de la serie. Y ya la estoy esperando con ansias, ya que me quedé con las ganas de ver lo que pasará después de lo ocurrido con los zombies. Y bueno, lo que me llamó la atención de esta serie, cuando vi los cortos, fueron las asombrosas escenas de la escuela. Y obviamente los zombies, porque me recordaban a otros animes y quería darle la oportunidad para saber si estaba buena. A mí en lo personal me encantó. No es perfecta, lo admito, tiene sus cosas y sus momentos en las que te preguntas por qué hizo eso, pero aún así se disfruta. Antes de continuar, les voy a dar un resumen de la serie por si aún no la han visto y voy a tratar de hacerlo breve, ya para hablar de las escenas que me gustaron y de las que no me agradaron del todo. Y bueno, ya aquí comenzando, la historia comienza con un grupo de 5 estudiantes en una azotea, en donde uno de ellos era la espectadora, los otros 3 los abusadores y por supuesto la víctima. Al pobre le dan una paliza dejándonos saber que esta no era la primera vez. Mientras uno de ellos continuaba golpeándolo, vemos un cambio en su aspecto y ya con esto sabemos que está infectado. Pero aún así no sabemos cómo llegó a infectarse. El chico infectado aún así trata de defenderse, pero no sé si puedo decir que cae accidentalmente por la azotea, ya que para mí fue que lo dejaron caer con todas las intenciones. Y esta parte fue horrible de ver, ya que los abusadores no tenían remordimientos algunos por lo que acababan de hacer. Ya uno va teniendo una idea de lo que de esperarse. Luego pasamos a un hospital en donde un enfermero está hablando por el teléfono acerca de un joven que trajeron en malas condiciones. Y ya con esto no podemos imaginar de quién. Cuando un hombre para nada sospechoso se mete al cuarto del joven y ahí aprendemos que es el padre. Por el intercambio de palabras que este tiene con su hijo, descubrimos que él es el causante de esta infección. Pero todavía no tenemos la razón del por qué lo hizo. Lo más impactante de esta escena fue el ver cómo él busca un objeto para golpear a su hijo, ya que se olvidó del tranquilizante, y que este objeto fuese la Biblia. Entre golpes, no sé cómo consigue meterlo en una maleta. Al parecer, en este hospital no chequeaban a sus pacientes porque consiguió llevárselo sin ningún problema. Y pues de ahí pasamos al intro, en donde nos van mostrando los estudiantes en diferentes áreas de la escuela, hasta que poco a poco la cámara se va enfocando en una estudiante que se quedó dormida en el salón de ciencias. Ella se despierta con el golpe de la puerta tras ser cerrada por los otros estudiantes. Al dirigirse a la salida, ella escucha un sonido de metal que proviene de un cuartito dentro de este y va a investigar. Ahí ve moverse una caja de metal por los golpes que provenía dentro. Ella procede a acercarse a la caja y remueve una parte para ver qué hay dentro, y lo que encuentra es un pequeño roedor. Ella se aproxima para tocarlo y este se transforma antes de morderla en el dedo. Tan pronto esto pasa, llega el profesor y tan, es el padre que experimentó con el hijo. Cuando este se da de cuenta de lo que acaba de pasar, él la agarra, la golpea y la deja encerrada en ese cuarto. De ahí nos presenta a algunos de los personajes principales, dándonos la introducción de cada uno de ellos, mostrándonos sus características, personalidades, prioridades y relaciones, ya para ir agarrándole cariño a alguno de ellos. Al siguiente día de clases nos muestran a los mismos abusadores del principio molestando a otros estudiantes y amenazándolos con subir unos videos comprometedores. Pero Soo-hyuk Lee interviene en la situación, aunque eso no impedía que el video o los videos fuesen a subir de todas maneras. Ya en clases, algunos estudiantes se estaban preguntando por el estudiante que desapareció y notan el extraño comportamiento del maestro, pero ¿quién se lo podía imaginar?
Ya en otro horario, cuando por fin la estudiante consigue escaparse del cuartito toda golpeada, todos los estudiantes se quedaron asombrados al verla así. Tan solo imagínense el estar en un salón de clase y que pasara esto de la nada. Y que para completar esta diga que el profesor de ciencias lo hizo. Como que no me lo imagino. Todos se quedaron con una cara, ay Dios mío. La maestra aterrorizada llama a la policía mientras con la ayuda de algunos alumnos llevan a la muchacha a la enfermería. La estudiante comienza a transformarse y trata de morder a algunos de ellos. Yo en estas escenas estaba como que en estrés, con un estrés cabrón porque en varias ocasiones ella estaba a punto de conseguir morder a alguien. Pero cuando llegaron los paramédicos, yo estaba como que esto se jodió. Al profesor se lo llevan los guardias y en el almuerzo todos los alumnos de esta clase estaban hablando de lo sucedido y de otros temas sin importancia, cuando cortan al cuarto de enfermería y vemos que la enfermera está infectada y procede a morder a uno de los abusadores por comportarse como un idiota y se desata el caos en la escuela. Ya después de eso es ver cómo los sobrevivientes tratan de salir de la escuela y de la ciudad, también el de cómo los militares intervienen con la situación, el escuchar el motivo por el cual el profesor hizo lo que hizo y las medidas que tomaron para que no se fuera regando la infección. Y bueno, así es como empieza esta serie. Ahora voy a hablar de mis escenas favoritas. Una de las partes que me gustó de la serie fue cuando se fue regando el virus tanto en la escuela como afuera. Y fue más por el caos, nada morboso. Esa escena del comedor estuvo fenomenal por el caos que se formó cuando todos los empezaron a correr por todas las direcciones tratando de huir de los zombies y de toda la confusión. Me encantó el hecho que los estudiantes trataron de explicarle a los policías por el teléfono lo que estaba ocurriendo y que le dieron una referencia de la película A Train to Busan. Y los guardias creían que era una broma hasta que empezaron a tener llamadas de otros ciudadanos. Esa parte para mí fue brillante. Aunque hubiera sonado mejor el decir que se formó un motín en la escuela u otra excusa para traerlos, pero pues me agradó el hecho de que también mostraron a la estudiante infestada atacando a otros en el hospital y regal más el virus. Me gustó el que me mostraron diferentes perspectivas y no tan solo la de los estudiantes, sino la de todos aquellos involucrados, como por ejemplo el del detective, el influencer, el cual te mostraban los comentarios que dejaban los espectadores, el papá de On Nam y otros sobrevivientes. Eso sí, aún no sé qué importancia tenía una de las estudiantes que estaba embarazada y nos mostraban en algunas ocasiones, y no sé si van a tocar ese tema, pero ya veremos en la segunda temporada. Me encantó el ver cómo los estudiantes trabajaban para salir adelante en diferentes ocasiones, como con excepción de una, y esa vendría siendo Namjoon Lee, por ser malvada y tener las prioridades todas cabronadas. Y de esto hablaré más adelante. Me gustó el ver a los paramédicos, bomberos y otros tratando de ayudar a los ciudadanos, aunque fuese en vano en algunas ocasiones. También las medidas que tomaron los militares en cuestión de resolver cómo controlar el virus, por más triste que fuese. Me agradaron los chistes que hicieron para aliviar la tensión y las escenas de acción, en especial la de Chibun-san Lee vs. Win Nam-jung, que vendría siendo uno de los abusadores del principio de la serie. Una de las partes que fue bien impresionante fue cuando el influencer se mete a un kindergarten y te muestran los niños, y ya con esto ustedes se podrán imaginar. ¿Se acuerdan de aquellos a los cuales mencioné que les estaban haciendo bullying? Pues cuando todo se formó, ellos estaban en la azotea porque la chica quería cometer ese. Pero al ver lo que estaba sucediendo, se quedaron contemplando todo desde arriba, hasta que la chica le da por ir a buscar el celular de uno de los abusadores para detener el video a que subiera. Las prioridades. Me gustó el hecho de que me mostraron algunos momentos en los cuales la gente se comportaban mezquino, como en la parte en donde Namjoon Lee convierte a Jeon Soo Han, nomás porque no quería quedar como una mentirosa y loca, pero la presidenta del salón, Nam Ra Choi,
se da de cuenta rápidamente y la expone ante todos. Y ese momento me lo gocé muchísimo. Me agradó de que las cosas se sabían rápido en la serie, en mi opinión. Y quisiera mencionar más cosas, pero no quiero hacer el video tan largo. So voy a pasar a hablar de las cosas que no me gustaron. Y bueno, una de las primeras cosas que no me gustó de la serie fue la razón por la cual se creó el virus en primer lugar, ya que el profesor que lo empezó todo lo hizo para que su hijo pudiera defenderse de los abusadores, los cuales eran protegidos por el principal y algunos maestros, porque eran de dinero. Lo cual a mí me pareció un poquito estúpido. Quizás me hubiera hecho más sentido si hubiese sido el hijo el creador del virus para tratar de vengarse y que después todo salió mal. Pero fue la toma de decisiones que lo hizo estúpido. Y mucho más trágico porque se pudo haber evitado. El hecho de que el profesor tenía un roedor con el virus en la escuela me hizo pensar que lo hizo a propósito, porque no creo que haya sido por ingenuo, por culpabilidad, por haber destruido su propia familia. No me agradó el hecho de que el papá de On Jong Nam tuviera que morir después de pasar todo ese trabajo para llegar hasta ella. Otra que fue triste fue el haber visto morir a la mamá de Chun San Lee, pero a la misma vez estaba como que preguntándome cuál era su plan, ya que ni siquiera se llevó algo para defenderse. Lo mismo con la maestra, cuando se sacrificó por la miserable de Namjoon Lee, y para completar, esta ni llegó a disculparse con los otros. Otra escena que no me agradó fue cuando el profesor estaba quejándose con el director acerca de los abusadores que estaban abusando de su hijo y otros estudiantes, pero esto lo barrieron debajo de la alfombra y por eso entiendo su frustración. Lo que no le perdono fue el hecho de que muchas familias tuvieron que pagar por lo que hicieron los culpables, y eso fue bien egoísta de su parte. Me enojó el que uno de los abusadores estuvo jodiendo durante la mayor parte de la serie, pero a la misma vez fue entretenido de ver. Me llegaron a frustrar los obstáculos que pasaron para salir de esa escuela, pero a pesar de todo, me gustó el final. Y solo espero que la segunda temporada sea mucho mejor. Y bueno, espero que les haya gustado este resumen de la serie. Ya saben mi opinión. De verdad que se las recomiendo si les gusta estos tipos de series. Por si acaso, ya empezaron a salir los nuevos episodios de Spy X Family. Y también salió el anime de Chainsaw Man en Hulu, por si les interesa. Espero les guste los fanarts que hice de esta serie. No se olviden de seguirme en mis otras redes sociales y darme un me gusta o dejarme un comentario si les gustó el video. Que tengan un lindo día y hasta la próxima.